Saludos, muy buenas tardes amigos, amigas de 2x3 en TV. Aquí estamos como cada sábado sus amigas Altagracia Ortiz y Doris Pantaleón, renovadas de energía para seguir trabajando. ¿Cómo está tu mana? Hola, bien. ¿Cómo está tu Tati? Yo estoy bien, ¿y tú? Bien, como tú dices, renovada de energía, queriendo siempre traer temas nuevos y novedosos. Y vemos que el sector salud se está reactivando, por lo menos estamos viendo en los últimos días movimientos Así es. de personas involucradas, que es lo que requiere este sector, buscando mejoría, porque eso es lo que queremos. Así es, la semana que termina, en realidad arrancó con una gran marcha que tuve la oportunidad, tú estabas libre, yo tuve la oportunidad de cubrir. Y uno es periodista, pero en las historias de salud, por los años que tenemos nosotras involucradas con este tema, uno se involucra en términos de deseo de que las cosas avancen y superen. Y me dio mucha alegría ver a tanta gente reclamando derecho al acceso de servicios de salud. Al acceso, sobre todo que hay tantas dificultades. Porque aquí quizás nos vemos en Santo Domingo, ¿verdad? La situación es diferente, los hospitales están masivos, pero en el interior del país, sobre todo mientras más apartadas son los lugares, más dificultades hay para el acceso a servicios oportunos, vamos a decirlo así, de salud. Así es. Hay que tener mucho cuidado, y tú apuntas con mucha propiedad de eso, que muchos dominicanos creen, Doris, que el país comienza y termina en la capital. Así es. En la capital hay muchos problemas por la gran sobrepoblación de personas, pero hay también muchas soluciones a problemas. Esa no es la realidad del país completa. Mucho cuidado con usted creer que los grandes centros que usted ve en Santo Domingo, los grandes hospitales, las grandes clínicas, esa es la realidad del país, no es así. No, esa gran tecnología la tenemos concentrada en Santo Domingo y así mismo está concentrado el personal de salud. Así es. El personal de salud, médicos, sobre todo médicos especialistas, están concentrados en Santo Domingo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que cuando una persona se enferma, fuera de las grandes ciudades, vamos a decirlo así, porque Santiago también ha ido creciendo mucho en materia de salud, pues esa persona tiene que trasladarse. Y un traslado implica mucho, aparte de riesgos en su salud, pero implica un gasto, que esa persona no puede asumirlo. Y esos riesgos sobre todo porque tienen que ver con forma inadecuada de referir, de transferir el paciente. Que no existe referimiento. De los pueblos, si uno inmediatamente piensa en el llamado sur lejano, la gente viene hasta en camioneta, en guaguas, hemos visto pacientes con soluciones puestas, con tratamientos, con problemas renales crónicos, trasladados de manera inadecuada. Entonces, claro que eso significa problema de acceso. Uno de los temas que reclamaba, por ejemplo, esa marcha, y hoy nosotros vamos a hablar con nuestra invitada bastante de eso. Sobre ese tema. Era la falta de calidad de los servicios de salud. Y hablaban, Doris, de que más de 188 mujeres durante el proceso de parto o durante el embarazo perdieran la vida durante el año 2017. Sí, eso es un tema que realmente yo creo que ya es hora de que se busquen soluciones, porque se han hecho planes, se habla de intervenciones, pero seguimos teniendo cifras alarmantes de muertes maternas. Así es. Entonces, eso ya es momento de que se enfrente. ¿Dónde está el problema? Uno se acusa mutuamente y tú muy bien lo sabes, que lo tratamos. Las autoridades dicen que calidad de la atención, en los hospitales se dice que no hay las herramientas necesarias para una atención de calidad, entonces alguien tiene que buscarle solución a eso. Así es, nosotras involucradas en el tema y expertas en el tema, vemos que hay responsabilidad de un lado y del otro lado. Por un lado es verdad que los hospitales, los grandes centros, la salud no son centros de salud, realmente. Un sistema de salud no se basa en grandes centros de salud, pero es verdad que hay muchas carencias, por ejemplo, cuando a mí me toca trabajar algún tema en el Hospital Francisco Mocoso Puello, yo digo, y esto no es un sistema de salud, esto no puede ser esto no es un centro de salud. Sí, entonces, muchas dificultades. Demasiadas dificultades, pero uno también sabe que hay serios problemas en la calidad de la atención. Sí. Ese personal médico y de enfermería y administrativo y de todo tiene que ser tratado para que asuman que la persona que va a buscar un servicio hay que hacerlo con calidad, con calidez y con criterio de humanización. Que no es un favor. Que no te están haciendo un favor. Altagracia, antes de hacer esta primera pausa, tú tocabas un tema fundamental en esto del sector salud, la calidad y la calidez.
Hablabas tú de la mortalidad materna que tanto preocupa en nuestro país, es verdad, 188 muertes en el 2017. Y más de 2000 muertes infantiles. Es muy alto donde quiera que lo miremos. Fue más que lo ocurrido en el 2016, unas cuantas muertes más. Pero tú tocaste ese punto importante, ese enfrentamiento, ¿quién es el culpable realmente en este sector? Y cuando tú hablas de calidad y calidez, es fundamental en la buena atención en salud. Tal vez haya que vincular ese tema que tú tratas, que tú introduces ahora, con otro, que es el tema de la habilitación. ¿Cuáles son las condiciones de nuestro centro de salud? Nosotros estamos revisando, haciendo una mirada, Dori, justamente los grandes centros privados son los que están, públicos son los que están sin habilitar. Los públicos, sí. El 50% de los centros privados, no estamos diciendo que la medicina sea mejor. No, sí. Pero el 50% de los centros privados está habilitado. ¿Y por qué los centros públicos del Estado no cumplen con ese nivel? Habilitar es preparar un centro, decir, tengo calidad para poder brindar, estoy preparado para mi misión. Exactamente. ¿Es eso la habilitación? La habilitación es eso y que hay una supervisión, o sea, eso te indica a ti que si Salud Pública dio ese permiso de habilitación fue que supervisó y vio que realmente lo que dice que tiene ese centro y que está en capacidad de ofrecer, realmente lo tiene. Exactamente. Esa es como un mecanismo de garantizar calidad, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de calidad y tú hablas de esas 188 muertes y más de 2000 infantes que perdieron la vida en procesos... durante el proceso de parto, pues posparto y embarazo, ¿verdad? Estamos hablando, y eso, pero nosotros no estamos descubriendo América, ni estamos diciendo nada nuevo, esos son los estudios y los diagnósticos que se han hecho en el país, que habla de un problema de prestación de servicio, de calidad de la atención, eso dicen todos los diagnósticos que se han hecho. Entonces, en estos días decía Chanel Rosa, el director de SENASA, que, y eso lo vamos a ver con nuestra invitada más adelante, que no es solo la inversión en salud, que claro que es importante destinar recursos, los recursos que requiere, que deben ser por ley, pero que hay que ver el tema cómo se está prestando, cómo lo tratan a usted cuando usted va a parir a un hospital. A un hospital, cuando usted entra por la emergencia de una maternidad, cuando la secretaria del médico en el sector público la recibe, ¿está tratándote bien o mal por ser pobre? Porque decía un recordado maestro de la medicina que nosotros entrevistamos mucho, el doctor Milton Cordero, en este país las mujeres mueren no de parto, mueren por ser pobres. Por ser pobres. Decía recientemente el director nacional de salud, habría que confirmar ese dato, que a nivel privado ha ido incrementando la mortalidad materna. Habría que revisar, decía él que es verdad que se ha aumentado, o sea que este año tuvimos un año fuerte, pero que hay que ver que también a nivel privado ha ido aportando y que algunas no han ocurrido dentro de ese centro privado, pero cuando ya la mujer está la paciente está en esa etapa crítica, la refieren al hospital, entonces la muerte le carga al hospital, pero que eso mismo es parte de ese mismo sistema que dices tú, sí, o sea, claro, esa falta de supervisión, de controles, de ese referimiento y contrarreferimiento, que no se hace como debe ser. Exactamente, porque es importante decir, estos temas se vinculan todos, que cuando hablamos de salud, de políticas de salud, la política de salud no es que la gente crea que el ministerio está para regular el sector público, es la salud del país. El sistema completo. Es el sistema de salud. Entonces, si una clínica hace eso, implica que hay problemas de regulación. Exactamente. Porque esa misma queja de la que tú te refieres, de referimientos tardíos y mal instrumentados, también pasa con los niños. Dicen que en muchos centros privados los explotan, le sacan todo el dinero del seguro y después se lo envían a Robert Ricabral. Pero es los controles que estábamos hablando, es la responsabilidad que tiene un ministerio de salud, que ya ni siquiera salud pública se llama, ¿verdad? Pública, ni ministerio de salud, de supervisar y de controlar todo eso, o sea, que las cosas funcionen, que no es como dices tú, bueno, el 50% de los centros privados están habilitados, pero no es que un día fueron una gente y firmó unas cosas, ¿verdad? No, está en capacidad de ofrecer ese servicio, que realmente lo esté, o sea, es que haya ese control, es para hacer esos cambios. Lo que tú decías, debe ir involucrado todo el sector, y cuando hablamos de calidad y esa marcha que tú referías al principio de todos estos sectores involucrados, pero hay sector salud, o sea, médicos, enfermeras, personal involucrados en esas demandas, o sea, porque son los actores principales del sistema. Justamente a ese tema que tocas ahora, el que se refería Chanel Rosa cuando
me daba una respuesta periodística y me decía, no, pero es que no es solo eso. El sector salud es altamente complejo, está plagado de intereses de todo tipo, Eso es así. Económicos, de grupos, de corporaciones nacionales e internacionales. Eso hace que... La industria. Entonces, eso hace que los problemas para las grandes soluciones se hagan más complejos. Claro. Entonces, claro. Por ejemplo, los médicos, las enfermeras, las bioanalistas, los psicólogos, los odontólogos forman parte del problema, pero muchas veces uno siente que ese sector salud, prestador de servicios, digamos, solo reclama reivindicaciones para ellos. Y muchas veces las reivindicaciones, y nosotros lo vimos en los acuerdos de noviembre del 2016, los acuerdos de la gran población, calidad de servicio de salud de la población, son adornos nada más, Así en un acuerdo. Es un acuerdo. Exactamente, pero nosotros quisiéramos ver, el país necesita ver también en esas grandes actividades reclamando el 5% del Producto Bruto Interno para la salud, a los médicos de verdad involucrados en eso. Porque ustedes también son, señores médicos, amigos médicos, que la gran mayoría son amigos de nosotros. Muy amigos nuestros. Ustedes son los que brindan el servicio, y cuando no el servicio de salud, y cuando no tratan bien a un paciente, cuando no atienden adecuadamente, cuando no revisan adecuadamente el perfil de una parturienta o de un niño, o revisan unas analíticas y no hacen un examen físico al paciente, están tratando mal. Entonces, la calidad está en cuestión. La calidad, entonces eso es un papel del Colegio Médico Dominicano. Cuando el colegio, antes AMD, ¿verdad? Asociación Médica Dominicana, que era una visión más gremial, cuando fue cambiada a Colegio Médico Dominicano, pues existía la esperanza de que no es que deje de luchar por las reivindicaciones e intereses de los médicos, pero creíamos que iba a ser algo más abarcador. O sea, algo que iba a incluir esa preparación, esa capacitación, esa humanización del personal de salud, pero lamentablemente han pasado muchos años después de que se convirtió en colegio médico, pero no hemos visto un cambio dirigido a eso, a que realmente la salud se profesionalice, o sea, que sea vista más de que yo necesito que me den, es que el personal se forme y diga yo tengo que dar. O sea, porque es lamentable, vemos estos jóvenes muchachos que empiezan la medicina y lo vemos con tantas ilusiones, ¿verdad? Pero el sistema se lo traga, Doris. Claro, lo vemos con tantas ilusiones de aportar, de prepararse, de salvar vidas. Sí. O sea, esa es la mente, cuando un muchacho empieza a estudiar medicina, no, porque yo quiero aportar, yo quiero salvar vidas. Pero ¿qué pasa? Llegan al sistema, llegan al hospital y totalmente le cambia, o sea, ya ven la salud y ese aporte que me da de otra manera. Y tal vez sea necesario también, amiga, un sistema de consecuencias. O sea, uno de los serios problemas de la República Dominicana en todos los aspectos, y la salud no escapa a eso, es que no hay sistema de consecuencias. Régimen de consecuencias, como se le dice. Exactamente. Sí. El año comenzó con una rueda de prensa, lo hablamos en programas pasados, del Colegio Médico, solicitando, demandando, exigiendo la reparación, la reposición de una doctora que no le habían ¿cómo se llama? Renovado el contrato en el hospital Robert Rick Cabral. Después salió Robert Rick Cabral en el Hugo Mendoza. En el Hugo Mendoza, que es pediátrico también. Pediátrico también, exacto. Exacto. Entonces, ¿cuáles eran los argumentos de los directivos del hospital? La deshumanización de la doctora, las malas palabras, no tengo el gusto ni el placer de conocerla, pero lo que dijeron las autoridades, de que era una doctora que maltrataba a los pacientes, que decía improperio a las madres. Entonces, debe haber, y ahí el colegio médico debe aprender también esa parte de ser flexible. Si un médico faltó, que se vaya a los tribunales y reclame, pero no puede estar un médico maltratando pacientes. O sea, reconocer que un médico sepa que si cometió un error, si no actuó como debe hacer a favor del paciente, que va a tener a su gremio de frente, o sea, a la institución a la que pertenece, exigiéndole que debe cumplir, que debe hacer las cosas bien, pero lamentablemente eso no es lo que vemos. Y como tú decías, las discusiones en estos diálogos, vemos peticiones, pero ¿dónde ha quedado aquel acuerdo que fue lo que más trabajo dio firmar? Del cumplimiento de los horarios, del cumplimiento de ese espacio, de esas horas que debe el médico dedicar al hospital. Incluso dentro de esa transformación se habló
de que iban a trabajar en un solo hospital. ¿Te recuerdas Sí, cuando claro se que hizo sí. la reconversión de los hospitales del Instituto Dominicano de Seguros Sociales al Servicio Nacional de Salud? Ujú. De eso fue que se habló, de que ya el médico no iba a estar dejando de un servicio por mitad para irse al otro, Sí, pero por no lo hemos menos, visto por lo nada de menos eso. todo eso fue el espíritu de esas grandes discusiones. Entonces hace falta como una sinceridad real, como un criterio de idoneidad y honestidad por parte del personal de salud. Tal vez hay un personaje que yo admiro mucho, que es Ernesto Che Guevara, que él hablaba de ese hombre nuevo, y cuando hablaba de cambiar la sociedad, hablaba de ese criterio del hombre nuevo. Tal vez en la medicina, que es el tema que a nosotros nos ocupa, en la salud, haya que hacer ese cambio interno, de decir, si yo estoy cobrando un salario de 50 a 60 mil pesos para dar vida, para cuidar la vida de una población para la que el Estado, el dinero del Estado lo pago yo, Así lo es. pagas tú, lo paga el Rubio, nuestro asistente, Sí. con su dinero y con sus impuestos. Así Entonces es. no es un dinero que alguien es con el dinero mío como ciudadana que yo te estoy pagando. Entonces tú tienes que rendirme una Y labor. es para que no lo devuelvan en servicio, o sea, los impuestos los pagamos es para recibirlo en servicio. Dori, si tú no me lo devuelves, yo te estoy pagando y tú no me lo devuelves, tú estás robando. Así mismo Entonces, es. pero claro, para eso tiene que haber un sistema de formación, un sistema de salud, no pública, un sistema de salud que defienda lo del Estado. Pero cuando tú hablas de formación, entonces nos vamos a la base. A la base. Primero a las escuelas, pero luego nos vamos a las universidades. Tal vez comienza en la familia misma. Empieza en la familia, por familia supuesto, misma. ahí empieza, luego pasa a la escuela, que tanto hemos hablado aquí con especialistas, sobre todo preparados en prevención, sobre la necesidad de que empecemos con los niños, empezando a formarnos, o sea, en la familia, ese primer nivel inicial de educación, porque educación juega un papel preponderante en todo esto. Luego nos vamos a las universidades, cómo se está formando ese joven médico. Así o sea, es. primero aquí no hay un filtro, o sea, aquí no hay un criterio para decir si usted no está capacitado para estudiar determinada carrera. O sea, yo digo, me gusta una carrera y tú entras a esa carrera, diferente a como ocurre a veces en otras universidades, en otros países, donde eso es un filtro y no todo el mundo entra a una carrera. Un análisis a tu perfil como persona, a ver si tú das para Si médico. tú das para eso, antes se hacían los test, yo no sé si se hacen en Yo las no sé universidades. también, pero cuando uno entraba se Cuando lo uno hacían. lo hacían, mira, tú das para esto, esto y lo otro. O sea, no era que te decían tú no vas a estudiar lo que tú quieres, pero por lo menos te daban esa orientación. Yo creo que ya eso no se da. Que siempre yo he criticado que desde el bachillerato a los muchachos se le debía dar charlas, se le debía orientar sobre cada una de las carreras, de las profesiones, para que el muchacho a esa etapa sepa, me gustará ser médico, porque el médico, mira, tengo que hacer esto, tengo que tratar el paciente de esta manera, tengo que amanecer, tengo que Nosotros tener este tuvimos, criterio. Doris y yo hicimos una especialidad de periodismo y salud y yo recuerdo una profesora que tuvimos que decía que habíamos llegado a un nivel de deshumanización tal en la salud que el médico debía ser rescatado, la profesora Marixa Rodríguez creo que se llama, que el médico debía ser rescatado de la universidad una vez salía porque era... Sí. O sea, Doris, cuando un médico te recibe a ti y te está hablando de patología, tú siendo paciente que no sabe nada de medicina, nada de de patología, de no sé cuántos términos que son propios del médico, el médico debe tener la capacidad. De comunicarlo. Ustedes dirán que le estamos dando clases, nosotros estamos dando clases tal vez en materia de comunicación. Comunicación en salud. En salud. La capacidad de que ese paciente que yo tengo ahí, que llegó al 8º grado, entienda lo que yo le estoy hablando cuando me estoy refiriendo a su salud. No por ser tan científico, por tener un nivel académico alto, usted no debe aprender a comunicarse con el paciente. Ok, señora, eso que usted tiene aquí, que le duele la barriga, que le duele la panza, que le duele... O sea, hay que tener esa capacidad y eso también es humanización. Usted tiene una cefalea, pero la paciente no sabe de qué se le está hablando cuando se le dice de cefalea. Dígale, usted tiene un dolor de cabeza. O sea, háblele de una manera llana al paciente que pueda entenderlo. Entonces, y lo básico, infórmele lo básico. O sea, no la sobrecargue, sature de informaciones con términos raros, que la paciente al final va a decir, yo no sé qué es lo que tengo porque no entendí. El día que aquí comience a hacerse eso, tal vez esos procesos de humanización de los servicios de salud que planea el Servicio Nacional de Salud, que dirige el doctor Nelson Rodríguez Moneo, debe comenzar por eso. Revisemos cuáles son los códigos de comunicación que tiene el médico con respecto al paciente, que antes hablaban cuando de que estaba vinculado el neoliberalismo a la salud, de cliente. El término cliente no gusta. Pero no gusta. Cuando se hablaba de cliente se refería, que es neoliberalismo total, a una persona que está sentada de aquel lado que tiene derechos.
A mí tampoco me gusta el término, pero sí el paciente o como se llame, la persona que busca servicio de aquel lado tiene derechos. No es una cosa al que usted puede maltratar con palabras. Bueno, Tati, pues yo creo que con esos mensajitos, y creo que debemos hacer un programa de comunicación en salud, orientando, porque lo que tú decías, al médico hay que rescatarlo de que sale de la universidad y llevarlo por esa línea. Pero vámonos a una breve pausa y regresamos en un momentito. Tenemos con nosotros a Alba Reyes. Alba es coordinadora de un movimiento que se llama Alianza por la Salud, Alba. Por el derecho a la salud. Y Alba fue la que coordinó la semana que recién está por terminar una marcha muy participativa, reclamando derechos a la salud. Alba, te queremos dar las gracias por acompañarnos y la bienvenida a nuestro programa, porque nuestro programa es de salud específicamente y sobre todo buscando que la población lo reciba ese derecho que tenemos todos de tener salud. Y queremos saber, Alba, cómo surge este movimiento y qué se busca con ello. Bueno, la Alianza por el Derecho a la Salud, ADESA, surge en octubre del 2016, en el marco de un taller de comunicación estratégica para el cambio social que habíamos organizado con dirigentes de 14 organizaciones. Decidimos escoger un tema para hacer una campaña de incidencia en los medios y el tema de consenso fue el tema de la salud. A todo el mundo le preocupaba eso. Entonces la idea era hacer una campaña de 2 meses en los medios de comunicación denunciando la situación de salud y después cada quien para su casa, porque eso era parte de un programa muy específico. Sin embargo, las 14 organizaciones deciden, más allá de esa campaña de 2 meses, constituir a ADESA en un movimiento para luchar por el derecho a la salud. Y en enero del 2017, el 29, en la UAS, donde tú nos acompañaste, Altagracia, hicimos un lanzamiento oficial de la coalición Alianza por el Derecho a la Salud. Comenzamos 14 organizaciones, ya hoy día somos 35 organizaciones. 35 organizaciones. ¿Se pueden conocer algunos nombres de esas organizaciones? Bueno, tenemos organizaciones del sector campesino, por ejemplo, que es uno de los sectores más impactados con el tema de la deficiencia del sistema y excluido. Tenemos organizaciones como la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas, la Articulación Nacional Campesina, el Movimiento Campesino de la Zona de los Haitises, que es un movimiento muy combativo, la Junta de Mujeres Mamatingó del municipio de Jaina. Tenemos otras organizaciones que ya son más de acompañamiento, como el Centro Bonó, hoy Centro Juan Montalvo, la misma institución que yo coordino, que es el Centro para la Educación y el Desarrollo. ¿No está solamente la Asociación Nacional de Enfermería, ASONAEN, aunque hemos comenzado un diálogo con el nuevo presidente del Colegio Médico Dominicano, porque entendemos que es una lucha que debe aunar esfuerzos. Uno de los temas es justamente los gremios. Contestando a la marcha que hicieron ustedes, decía el director del SENASA, que es un experto en salud, un economista especializado en salud, que era bueno que la sociedad se involucrara, que qué bueno que ese involucramiento, pero que no podía como circunscribirse solamente al 5%, que había temas de humanización y de calidad. ¿Qué criterio tienen ustedes sobre Bueno, eso? ciertamente el 5% es lo fundamental, porque si no tenemos inversión no podremos mejorar la calidad de los centros hospitalarios, no podremos tener equipo, materiales médicos, personal incluso suficiente, porque hace un tiempo decía, por ejemplo, el doctor Cenel Cabe en un programa que yo estuve con él, que cancelaron 3,000 personal entre médicos y enfermeras y no han sido, y no han sido sustituidos. Entonces eso también agudiza la crisis. Pero nosotros creemos también que el personal médico, que tiene muchos problemas, cierto, en los hospitales, pero también debe humanizarse, porque el usuario, la usuaria del servicio, desde que llega a la puerta del hospital, es mal recibido, desde el portero, la enfermera, el médico, y uno recibe cada día tantas anécdotas de lo que pasa el paciente en los hospitales, en esas emergencias donde hay cientos de pacientes, todos gritando porque quieren ser atendidos, en impotencia, porque el personal médico que está ahí
que tiene su problema, insisto, lo reconocemos, pero no puede ser deshumanizado frente a los problemas graves que afectan a la sociedad. Alba, ¿cuáles son los principales problemas o debilidades de nuestro sistema de salud que ustedes ya como grupo han identificado y por lo que aparte de ese 5% están luchando? Exacto. Bueno, la crisis del sistema en general. Nosotros colapso. decimos que hay un colapso en el sistema. Nosotros decimos que el enfoque es muy mercantilista del sistema de salud. ¿Cómo se expresa ese mercantilismo? Bueno, se expresa en que si tú no tienes dinero, tú no accedes a servicios de salud. Yo siempre digo, yo antes llegaba a la puerta del hospital Juan Pablo Pina, de donde yo soy, de San Cristóbal, y yo no necesitaba una tarjeta. Yo era una ciudadana y yo entraba, me recibían, me abrían un récord y recibía mi servicio. Nadie me decía, tiene que comprar una jeringa, tiene que comprar... tú podías ir sin dinero, sin cartera al hospital. Porque la Constitución en su artículo 61 establece que la salud es un derecho fundamental. Así es. Y que el Estado está obligado a garantizar ese derecho. Sí. Por eso en ADESA decimos que la lucha es por un sistema social, un sistema público de salud, humanizado, inclusivo, donde no se nos discrimine cuando lleguemos a un hospital porque a lo mejor ando mal vestida, porque a lo mejor vengo de una loma y vengo sucia, mientras si llega una persona bien vestida, bien representada, entonces para esa se ofrece todo. A eso la dejan pasar sin pedir nada. El tema de los seguros médicos, ¿qué pasa? El que tiene SENASA entra y recibe las atenciones en los hospitales. Y los 3 millones y pico que no tenemos SENASA, ¿no tenemos derecho a la salud? Claro que tenemos derecho. No necesitamos el cartoncito, como digo yo, para tener acceso a servicios integrales y de calidad. Hay Alba, un movimiento de personas pensantes que cada día se inscribe más en esa línea que estás hablando, de un sistema público. Tal vez volver a lo anterior, pero en términos de lo público. Cuando hablan de lo público se refieren a eso que tú dices. Sí. Que no haya tanto papeleo para que la gente acceda, que hablábamos nosotros al principio. Que el dinero no esté por el medio, como se dice. Eso es. No puede, la salud no puede ser un negocio. Y nosotros estamos viendo que la tendencia es a privatizar la salud en República Dominicana. Y lo que no tendremos acceso a un servicio privatizado, como pasa con los grandes hospitales autogestionados, donde los pobres no tienen acceso porque no tienen el carné. Pero ese pobre que no tiene el carnet ha pagado ese hospital autogestionado a través de los impuestos que paga y debería tener el mismo derecho de acceder. Si yo llego al hospital Neyaria, que es en mi municipio, yo no debería necesitar un carnet para entrar al Neyaria. Y si no tengo el carnet, entonces tengo que pagar. Y muchas veces está pasando también que las personas que tienen el seguro contributivo están también padeciendo muchos problemas porque tienen que asumir un copago que está determinado por el médico, la médica que lo atiende, por las ARS, ese gran negocio que está condicionado todo lo que es el acceso a servicios de salud. La Superintendencia de Salud no ha hecho nada en términos de parar eso, pero ha dicho en reiteradas ocasiones que es ilegal el copago. Has dicho que es viola la ley. Nosotros estuvimos reunidos con el superintendente y él se alegró mucho de la iniciativa de ADESA y nos ha dicho que está en la disposición de que abramos un diálogo permanente para ir buscando soluciones. Y esperamos que sí, porque muchas veces se piensa que cuando nosotros salimos a la calle a demandar un derecho es porque somos revoltosos, porque nos interesa estar incidentando. No, lo que pasa es que si el Estado, que es el garante de derechos, no nos los asegura, nosotros tenemos que buscar los medios para poder acceder a ellos. Además de ese 5%, Alba, ¿qué más ustedes están pidiendo en nuestro sector? Bueno, nosotros estamos pidiendo que, por ejemplo, el primer nivel de atención, que según la ley es la puerta de entrada al sistema de salud, sean puestas en funcionamiento. Primero hay un déficit de unidades. Se establece que nosotros necesitaríamos unas 6.000 unidades de atención primaria en toda la geografía nacional y tenemos 1.700 y algo. Entonces hay un déficit. Y por otro lado, las que están operando lo hacen
con mucha deficiencia, como Sin como capacidad parte resolutiva. sin capacidad resolutiva, Poca confianza, la gente no poca confía en confianza, la ella. gente prefiere saltar el primer Sí, nivel sí. de atención, Ir al tercer nivel. ir al tercer nivel. Exacto. Y el ministerio critica eso, no, porque, bueno, pero lo que pasa es que si una unidad de atención primaria no me asegura un servicio de calidad y confiable, Exacto. pues yo trato de ir donde me lo Bueno, se nosotros supone. conocemos Así los es. casos, por ejemplo, de uno de los hospitales referencias nacionales del país, el pediátrico Robert Rick Cabral. Robert Cabral. Las mujeres van al Robert Rick Cabral por una diarrea a llevar sus niños. Y eso Exactamente. debería ser atendido, como Y dices tú. vienen, como dice Tati, traspasando Barreras, de- cantidad de fronteras. hospitales y centros en el Así camino, pero es. llegan aquí. Uno Pero, se ha encontrado- pero es la confianza Sí, también. Uno sí. se ha encontrado, Doris, por ejemplo, con mujeres de Neiva y de Así Jimaní. es. Tú dices, Sí, pero ¿y así esa es. señora ¿Qué cuántos buscan hospitales aquí? pasó para llegar al Robert Reed? Así es. Así Eso es parte de los problemas del sistema. Claro. Si el sistema funcionara, si el sistema garantizara calidad, la gente no quisiera salir a coger 4 o 5 horas. De Una camino. mujer para llegar a Robert y Cabrera Ujú. de estos pueblos, a veces tiene que venir el día antes. Sí. A coger una cita, amanecen en el pasillo Así del es. Robert Reed. Así es. Entonces, eso es un servicio deshumanizado. Entonces, esa atención primaria, ¿usted entiende que es es fundamental? fundamental, que es ya se fundamental. empiece. Y es lo que garantizaría que la población realmente se sienta un poquito como, tengo a dónde Claro, ir, ¿no? tengo dónde Ojalá y la persona resolver. tener el centro en su comunidad y ir ahí y encontrar Esa es la respuestas, idea. porque esa sería la idea. Y yo te digo, muchas veces esas unidades están, recientemente yo estuve en Jaina, por ejemplo, en un estudio que estoy haciendo sobre la realidad de la niña de 10 a 14 años en comunidades rurales de Jaina y llegamos a una comunidad que se llama Vendaño. Y hay una unidad de atención primaria, pero así, cuando tú entras, tú dices, wow, pero qué imagen tiene esta unidad, como que a ti no te provoca entrar, es lo Ah, primero. ok. Y segundo, cuando tú llegas, tú tienes una médica pasante que te recibe irritada y que te dice, no, ¿en qué están ustedes? Mira, yo estoy haciendo un estudio para determinar esto y estamos buscando estadística, qué está pasando aquí en esta comunidad. Y ella dice, que yo le pregunto qué pasa con las niñas, el tema del embarazo en adolescentes, las violaciones sexuales. Y ella dice, bueno, yo aquí sencillamente vengo y atiendo, yo no me involucro con los problemas de la comunidad. Entonces Ajá. yo le digo, pero tú sabes que en tu rol está la visita domiciliaria a las familias, darle seguimiento a esas niñas que vienen embarazadas y las que no vienen y están en su casa. Tu Claro, deber como claro. médica es ir. Me dicen, mira, no, ¿dónde tú vives? Le pregunto. Me dice, yo vivo en Santo Domingo. O sea, ella va No porque puede hacerlo. Porque lo primero vive fuera del llega, entorno, es una exacto, extraña es para una la comunidad. extraña. Pero está asignada a esa pero unidad, no o sea, tiene ella sensibilidad debe social. hacerlo, porque- No le importa lo que pase fuera de esas 4 paredes. Entonces, ¿cómo tú vas a ofertar un buen servicio si tú eres indiferente a lo que está pasando Pero Alba, la volvemos gente? inicialmente al tema del 5% del presupuesto de salud. Eso quizá no, Sí. quizá, esa orientación que tú le estabas dando tú a esa paciente, a esa esa doctora, doctora. o sea, no involucra dinero, o sea, esa inducción que necesita inducción. ese médico inicial, antes de irlo a sentar allí a Así un es. centro, que él sepa Así qué es lo que va a es. hacer, Así es. porque se está dando mucho el caso de que lo sale de la universidad, logra la pasantía y lo mandan solo allí, sin Así saber es. qué va a hacer, cuál es su Así misión. es. Aquí Así se es. habló hace 18 años, por ahí 20 años, o sea, se habló mucho de revisar el sistema de salud cubano, Doris, en materia de humanización, con las unidades de atención primaria, que antes se llamaban, ¿cómo se llamaban antes? ESAF. ESAF. Esos centros de atención primaria que son familiar, que abarcaban una determinada cantidad de familias, Así es. donde el médico era amigo de la gente y podía Así tomar es, intervenciones. así O sea, es. esa parte de humanización, hemos perdido todo Hemos eso. perdido todo eso. El médico integral. El médico integral, el médico familiar. Médico llamamos de aquí. cabecera, como se le decía Exacto. antes. Y aquí en las unidades de atención primaria son esos los médicos que deberían estar, los médicos familiares. Pero lo que estamos viendo es que lo que hay es un pasante. Sí, médicos haciendo Es su un pasantía de paciente. ley. Exacto. Sí. Que pudiera estar el pasante, pero Acompañado de él. acompañando. Porque es aprendiendo, el pasante ¿Verdad está que sí? aprendiendo. Entonces,
Tú tienes también dentro del sistema de salud, nosotros teníamos antes el tema de las promotoras de salud, que eran un eje fundamental. Se supone que trabajan acompañando en las unidades de atención primaria, pero hasta eso lo hemos politizado. Las promotoras son las compañeritas del partido, las que están ahí porque reciben un incentivo del Ministerio de Salud, y esa parte comunitaria, social, cada vez se va perdiendo más. Entonces hay que retomar Alba, vamos a pedirte cosas. tu anuencia para ir a unos mensajes comerciales y regresamos con el último segmento de 2x3 en TV. Continuamos esta conversación con Alba Reyes, coordinadora de Alianza por el Derecho a la Salud. Alba, ustedes iniciaron un movimiento de hace ya 2 años, coordinaciones internas, pero ¿cómo hacer para que la sociedad se involucre? Es decir, nosotros decimos mucho, cuando la gente valora la salud cuando no la tiene. Entonces se da cuenta que necesita una tomografía, que el médico no lo atendió bien, pero por lo general no es como la educación, que no hay escuelas, que... ¿Cómo hacer para que la sociedad entienda que debe involucrarse y luchar? ¿Y cómo van a hacer ustedes para lograr esa integración de la sociedad? Bueno, lo primero es hacer que la sociedad entienda que la salud es un derecho fundamental, que está consagrado en nuestras leyes. Desde la Constitución tenemos la 4201, que es la Ley General de Salud, tenemos la 8701, que es la Ley de Seguridad Social, e incluso la Estrategia Nacional de Desarrollo, que establece todo estos temas de salud. Entonces, hay que ir a la población a educarla sobre ese tema, que también debe ser una función del propio Estado, ¿verdad? Educar a la población sobre sus derechos, sobre salud y cómo acceder a él. Pero el Estado no está en eso. Entonces, en ADESA nosotros hemos dicho que hay 4 ejes fundamentales que nosotros debemos trabajar para contribuir a que la población se empodere y participe. Uno es el que ya te digo, que es el tema de conciencia en la población. Y otro es incluyéndonos nosotros, lo que estamos en este ejercicio de coordinación, formarnos en el tema de salud, porque hasta ahora ha sido un tema de los gremios, de las academias, de algunos profesionales preocupados, pero la población tiene mucho desconocimiento. Entonces tenemos un gran reto de lo que vamos a impulsar esta lucha también, de formarnos, de educarnos. Por eso estamos promoviendo el tema de los paneles, las conferencias, los talleres con expertos en el tema de salud. Y eso no solo a nivel de la capital, sino que lo estamos trasladando a las localidades. El segundo eje es la organización de la gente en torno al tema. Nosotros decimos, hay 58 hospitales rotos. Nosotros tenemos que organizar a la gente en torno a esos 58 hospitales, educarlo, capacitarlo y organizarlo para que incidan, para que esos hospitales sean terminados de una vez por todas, equipados y puestos en funcionamiento. Entonces estamos constituyendo los comités municipales de ADESA. Ya hemos constituido en varios municipios y la tarea es decirle a la gente en su sesión, en su paraje, en su barrio, organicémonos en torno al tema de salud. Y el tercer elemento es la sensibilización a la opinión pública, a otros sectores que asuman también, porque decimos, no es verdad que la clase media no está impactada con el tema de la crisis de salud. Entonces, ¿cómo hacemos que otros sectores también se involucren, se sensibilicen y vengan a participar en esta alianza por el derecho a la salud? Y está el tema de la movilización para incidir. Sabemos que estamos frente a un gobierno sordo, frente a las demandas de la población, entonces tenemos que salir a la calle a decir... ¿Cuáles son esas acciones, Alba? A eso iba la pregunta, ADESA. Ya ustedes hicieron esa gran marcha, muy participativa, muchas personas participaron, pero ¿cuáles otras acciones de movilización ustedes tienen previstas? Bueno, nosotros nos hemos propuesto que vamos a hacer especie de vía crucis, por ejemplo, vamos a ir a las maternidades, por eso la rueda de prensa del miércoles pasado fue frente a la maternidad de la Altagracia.
una de las maternidades donde el número de muerte materna en el 2017 fue mayor, donde vimos problemas de la muerte de los niños recientemente también en el 2017. Eso pensamos hacerlo en otras maternidades, en otros hospitales para llamar la atención. Estamos pensando también hacer concentraciones y actividades de movilización a nivel de las localidades, porque muchas veces la gente quiere venir a Santo Domingo, pero no hay recursos para nosotros movilizar a esa gente. Entonces vamos a trasladar la lucha a las localidades, a organizar actividades provinciales, actividades regionales de movilización y de articulación con otros actores que están luchando. A los gobiernos les impactan mucho las grandes multitudes. ¿No han pensado en una marcha nacional? Una actividad nacional, porque es verdad que cuesta recursos, pero mucho. Las capitales políticas de los países siempre deben ser impactadas en materia de lucha. Sí, bueno, y precisamente el cuarto eje de trabajo de nosotros es el tema de recaudo. Cómo las organizaciones que nos hemos metido en este lío, vamos a buscar los fondos para poder desarrollar este movimiento. Yo decía, si no pagamos el movimiento que es nuestro, nadie nos lo va a pagar. Eso también se ha perdido. Yo en los 80, 90 fui dirigente de CONAMUCA, de la Confederación Nacional de Mujeres del Campo. Muchos años en esto. Y nosotros hacíamos grandes manifestaciones aquí en Santo Domingo. Yo nunca me olvido de esa gran marcha que hicimos en el 1993, donde hicimos nuestro primer congreso. CONAMUCA fue un gran movimiento. Pusimos Santo Domingo a temblar, casi 10,000 mujeres campesinas, pero ¿qué pasaba? Nosotros hacíamos rifa, nosotros hacíamos jengibre, nosotros hacíamos fiesta, perico ripiado, recabábamos fondos. Eso es una gran debilidad, porque en la medida que la famosa cooperación al desarrollo entró, la gente también ha entendido que tiene que esperar que le paguen todo, que me financie otro. Entonces, desde ADESA tenemos también ese reto. Y sí, ojalá podamos, y en perspectiva eso sería como la culminación de este gran proceso, una gran movilización en Santo Domingo que impacte al gobierno y que diga sí, la población decidió levantarse por el derecho a la salud. Escuchándote hablar, parece que estás en movimientos sociales de hace muchos años. Sí. ¿Cómo te involucras, Alba, en todo esto? Bueno, mira, yo comienzo como catequista en la Iglesia Católica. Desde muy joven, 13, 14 años, yo trabajaba en grupo de catequesis, después comenzamos a organizar los jóvenes rurales, porque yo vengo de un campo de San Cristóbal, comenzamos a organizar los jóvenes en los campos y creamos un movimiento que en aquella época le llamábamos Movimiento Cristiano de Jóvenes Campesinos, y ahí comenzó mi accionar. Después me involucro en una federación de mujeres campesinas en San Cristóbal, y fui la primera coordinadora de CONAMUCA en el 1993 que hicimos como ese primer lanzamiento. Entonces ustedes no se paran, Alba, van a seguir trabajando en el área de la salud hasta lograr los objetivos. Claro, mira, el jueves de la próxima semana tenemos una jornada de evaluación de la marcha. Perfecto. Y en esa jornada de evaluación vamos a reprogramar las próximas acciones de ADESA. Va a haber lucha por mucho tiempo, hasta que el Estado no resuelva esta crisis del sistema hospitalario, nosotros estaremos en la calle. Nosotras vamos a estar atentas a todas estas actividades. Así es. Alba, muchas gracias. Y la última pregunta de Doris, o la anterior, con respecto a tu lucha, nosotros vamos a tomar en cuenta para un programa especial que queremos hacer con mujeres líderes, porque es muy interesante tu vida. Muchísimas gracias a la coordinadora de Alianza por el Derecho a la Salud por venir a orientarnos y ver cómo ustedes también se involucran a reclamar lo que son sus derechos. Gracias, Alba. Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad, aprovechar para llamar a la población a que se involucre en ADESA. En cada municipio, en cada provincia tendremos acciones, y que estén atentos, porque el derecho a la salud es un derecho fundamental. Nos vemos la próxima semana.